¿no? Te doy así una línea, llegando a la moderación, soy Carlos Real, soy compañero del Departamento de Estudios Políticos y Gobierno, en el cuerpo académico. Todo que diches, tengo el privilegio no solamente de ser su compañero en la universidad, sino también buen amigo. Le agradezco que me dé la oportunidad de aprender un poco de los migrantes. Bueno, vamos entonces a darle curso al programa panel 7, el panel es crítica al ideal de la ciudadanía y participación política de los estudios migratorios. Esta es la segunda parte. Y bueno, ustedes ya conocen van a tener cada una de las presentadoras 15 minutos aproximadamente. Hicimos ser muy estrictos. Les voy a hacer algún tipo de sonido. Tengamos la oportunidad entonces de es uno de los propósitos de un seminario, de tener interlocución con las personas que están escuchando. Pues participan en este panel 7 la doctora María José Enríquez Cabral, ella junto con la doctora Claudia Canovio Rojas, prepararon un texto que va a exponer la doctora María José Enríquez, de la sentido del espacio público en el activismo Twitter, efectos de la pandemia. Antes de darle el uso de la voz a María José, voy a permitirme leer. Voy a leer las dos en las necesario para que contextualizamos desde que layectores están abordando este tema. La doctora María José Enríquez Cabral es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con la Universidad de Sociología por la Universidad Nacional de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 del FINASTI, y del Sistema Financiero de Investigadoras y Tecnólogas. Asimismo, es parte del cuerpo académico de estudiado que lleva por nombre Constitución de Redes y Espacio. Además, es colaborador de la revista científica en la Universidad de Sinaloa y actualmente es profesora investigadora del tiempo completo en la Facultad de Estudios Internacionales Por su parte, como autora, la doctora Claudia Canovio Rojas, realizó estudios de licenciatura en negocios internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores en Monterrey. Cuenta con estudios de Estados Unidos y Canadá, en Sinaloa. Cursó un doctorado en Ciudad, Territorio, Universitario de Arte y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Así investigadora visitante en sus universidades en Ottawa, Toronto, Montreal y Columbia Británica. En Southern College, Inglaterra, profesionales, actividades universidades nacionales y extranjeras, es también el Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, investigadora política integrante del Sistema Nacional de Investigadoras y Tecnólogas, cumple como miembro externo del Instituto de Investigación y Estudios de las Ciudades, colaboradora del cuerpo académico, consolidador de redes sociales y de construcción de espacio público, así como miembro del grupo de investigación internacional para laboratorio de la ciudad, tecnología y sustentabilidad. Tenemos el uso de la mesa Rice, yo con todo gusto puedo ir apoyando para el uso de esta exposición. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. La verdad que es un gusto volver a participar en el seminario y obviamente desde el nombre de la doctora Claudia Canovio que también les agradecemos por la
por la aceptación de esta ponencia, que bueno, como ya comentaba nuestro colega, lleva por nombre el sentido del espacio público del activismo RIMER. Vamos a ver justamente los efectos de la pandemia. Y bueno, para efectos de la exposición de esta presentación, dividimos el contenido en 5 pequeños apartaditos, que uno es la introducción, la definición del objeto de estudio, la estrategia metodológica seguida para esta investigación, así como los resultados que se subdividen en 2 pequeños apartados, como análisis del contenido y análisis del testimonio, y por lo último, obviamente, las reflexiones finales. Gracias. Y bueno, como parte, digamos, del contexto y que da forma a la introducción, pues es hacer como flashback, ¿no? De cómo ha sido el movimiento Dreamer, que en el caso específico de Arizona, empezó a tomar auge a partir del 2006, justamente en el sótano de la IES. Sí, cuando en coyuntura se pronunciaba la proposición 300 que quitaba las becas federales para estudiar la educación superior, y también en ese mismo periodo pues se lanza la ley Sensenbrenner, también conocida como la HR 447, ¿no? Y ya con Trump pues vemos cómo ha ido evolucionando este movimiento Dreamer, y de ser un movimiento que nace en el sótano de una universidad estatal, pues ahora vemos un movimiento sumamente profesionalizado, focalizado en ciertas causas, que digamos de alguna manera denominamos movimiento acupunturista, ¿no? Que quizás en las rondas de preguntas y respuestas pudiéramos abundar en esta pequeña propuesta conceptual. Le damos a la siguiente, por favor, gracias. Bueno, parte de la definición del objeto de estudio surge justamente de esta afirmación que desde la teoría se hizo cuando la pandemia estaba en su apogeo. Sí, que nos comentaban justamente que a partir del COVID obligaría a los activistas a replegarse a sus casas, y entonces el activismo se replegaría y sería hacia los medios virtuales. Y en ese sentido nos preguntábamos justamente qué implicaciones tendría la pandemia, el COVID, en la continuidad del movimiento Dreamer. Asimismo, nos cuestionábamos entonces qué sentido cobraría el uso del espacio público, o sea, qué pasaría con el uso del espacio público, que en el movimiento Dreamer pues ha sido la principal obra, ¿no? Contestataria de las demandas que sus jóvenes y sus familias tienen. Y pues también nos cuestionábamos el papel de los símbolos para reivindicar la lucha Dreamer y los nuevos liderazgos y o lazos de solidaridad que pudieran surgir en este contexto de la pandemia. La metodología es una principalmente cualitativa, que justamente en esta parte de estar dentro de la pandemia, pues bueno, no podíamos ir a Phoenix, no podíamos ir a Mesa, Arizona, en ninguna parte, estábamos todos encerraditos. Y bueno, ¿cómo le hacíamos para lograr pues captar estas experiencias? Y bueno, parte, digamos, de la solución o de esta propuesta que nosotros planteamos, pues era justamente hacer un seguimiento de estas noticias, de todos esos, digamos, reportes noticiosos que daban a saber cómo estaba el movimiento Dreamer en ese momento, en la pandemia. Y en ese sentido también, pues aquí da vida a un trabajo interdisciplinario, ¿no? La doctora Claudia Canovio, especialista en estudios urbanistas, y por su parte su servidora, pues, de orientación sociológica. Sí, es un enfoque predominantemente hermenéutico que, digamos, abreva el contenido de 20 documentos noticiosos, diarios nacionales, internacionales, estatales, locales, por supuesto, y imprime un corte temporal que va de marzo del 2020 a mayo del 2022. Como ya comentábamos, dividimos el análisis de los resultados en un análisis contenido a través del Atlas y en un análisis de testimonio. Y bueno, parte de este análisis de contenido que se realizó a través del Atlas TIC, empezamos a identificar dentro de estas noticias cuál es el léxico, es decir, cuáles son esas categorías de mayor pronunciamiento y de mayor aparición dentro del movimiento. Sí, y vimos que obviamente es una lucha colectiva, ¿no? En la parte, la cúspide de esta gráfica encontramos que es una lucha colectiva, que son protestas,
que atienden a la lucha por el seguimiento del DACA, que el DACA pues ha estado en estos últimos años, ha estado en ver lo que va a pasar con el DACA, que ya, pues en ese sentido ellos han procurado seguir en esta lucha para que el DACA continúe. Y también los temas que tienen que ver con la policía, con las detenciones, que la policía local pues ha hecho a algunos de los jóvenes niños. Y damos a la siguiente, por favor. Y bueno, aparte también de este análisis a través del Atlas sí se pudo observar que estos procesos de apropiación continúan siendo predominantemente colectivos. Sí son hechos o protestas colectivas por su naturaleza, o sea, no se puede explicar obviamente un movimiento sin hablar de las colectividades. Y vemos, no obstante, que en las demandas se aboga más por aquellos recursos de tipo utilitario, es decir, la obtención de una licencia, la obtención de ciertas prerrogativas, etc. Aquí lo que sí hay que tener muy presente, a pesar de que estamos hablando en esta parte de que se está luchando, se luchó durante la pandemia por cuestiones utilitarias, los símbolos están siempre presentes. ¿Sí? O sea, el movimiento Dreamer es un movimiento también que imprime una simbología, dado que es una lucha también por el reconocimiento cultural, el reconocimiento por la otredad, y al mismo tiempo, de manera paradójica, por reconocerse como parte de esa otra cultura, ¿no? Y de ese otro contexto. Entonces, en ese sentido, nos gustaría subrayar esa parte, que si bien las demandas durante esta coyuntura pandémica fueron de tipo utilitaria, no se puede explicar ninguna lucha utilitaria sin recurrir a esas simbologías o a esas, digamos, conceptualizaciones que luego, o autoconcepciones, ¿no? Que luego se tienen en este sentido. Y dentro también de este índice de emergencia vemos que los espacios virtuales no predominan en la lucha colectiva de niños. Sí, hay puntos de pandemia, pese a quédate en casa, no salgas, etcétera, hubo un interés predominantemente por salir a las calles, sobre todo para digamos, tratar de reivindicar el DACA, ¿no? Que justamente hubo la coyuntura que en este periodo de tiempo que estudiamos, el DACA cumplió ya 10 años. Entonces, ya en su 10º aniversario, pues ellos rememoran, ¿no? La utilidad y el beneficio que ha significado para ellos el haber tenido la DACA. Y en el siguiente gráfico, por la cuestiones no se alcanza a ver, pero esos cuadros, digamos, de mayor tamaño, representan los espacios físicos, ¿sí? En donde se llevan a cabo estas demandas contestatarias. Obviamente sobresale las cárceles, no dentro de las cárceles, sino frente a las cárceles, frente a las detenciones o a los centros del ICE, por ejemplo. Obviamente las calles, el estado de Arizona, de Phoenix, y en la parte óptica, estos pequeños cuadritos, ustedes ven, es el espacio virtual. Sí, es una presencia muy pequeña la que ha tenido el espacio virtual como otro espacio de demandas contestatarias. Y bueno, ya en la parte del análisis de los testimonios y tratando de responder a las preguntas de investigación que nos planteábamos, vemos que la lucha por el DACA y el June Act no salen de las calles. Sí, es algo que no se puede sacar de las calles, porque si bien el Internet es una herramienta muchísimo importante, no reemplaza, ¿sí? No reemplaza la efectividad que se tiene al volcarse las multitudes sobre las calles, en las calles y visibilizarse. Sí, el espacio físico, como decía ayer el cultural, ¿no? El abrazo, es decir, la presencia física no reemplaza por nada del mundo el espacio virtual. Y bueno, algunos de los nuevos repertorios que está utilizando el movimiento Dreamer, que es algo muy importante consideramos, es el convertir el trauma en acción. Sí, incluso me voy a hacer un pequeño spoiler, parte, por ejemplo, del libro que se va a presentar hoy, aprovechando este pequeño espacio de publicidad egocéntrica, que menciona justamente eso, ¿no? Cuando concluíamos el libro, que más tarde veremos,
decíamos, es muy importante la atención mental a ese estrés, a esa ansiedad que los Dreamers viven constantemente, ¿no? Lo decíamos con la conclusión del libro, y ahora, unos años después, vemos que ellos realmente están empezando a desarrollar actividades que tienen justamente que ver con atender esos traumas, con atender la ansiedad, con atender el estrés. Y uno de sus ejemplos es la ONG de aliento que dirige justamente Reina Montoya, una de las Dreamers con más renombre, que ha sido premiada por la revista Forbes, que pues hoy está, digamos, tratando de arropar a la comunidad migrante a través de esta ONG, y que su ONG sea un espacio como de catarsis, uno de esos procesos de ansiedad, de miedo, etc. En los documentos estos noticiosos que encontramos y que analizamos, vemos también que el activismo virtual tiene sus peligros. Sí, y por ejemplo, uno de los testimonios dice: la policía, en lugar ahora de seguir físicamente a los activistas, ahora siguen sus cuentas de redes sociales. Sí, y es mucho más fácil seguir las huellas digitales que seguir las huellas de los pasos. O sea, entonces, eso obviamente es el activismo virtual, digamos, vulnera todavía más la seguridad de los migrantes que están involucrados, dado que Estados Unidos, ya sabemos, ¿no?, la tecnología que tiene, las millonadas que gastan en este tipo de dispositivos, y en este sentido, pues obviamente ellos tienen conciencia, ¿no?, de estas dificultades. Y vemos también un activismo interracial y el uso de símbolos, que ya veremos en una diapositiva más adelante, la cooperación entre NACASEC, que es una organización coreana, con Green Action Coalition, que es una ONG de jóvenes dreamers predominantemente mexicanos, y también vemos las alianzas que surgieron a partir del asesinato de George Floyd entre los Dreamers y el movimiento Black Lives Matter afroamericano. Y bueno, en la siguiente diapositiva, que es justamente lo que comentábamos, cómo empiezan a hacerse de nuevos lazos esos jóvenes. Yo creo que esto es importante y esto es un avance del movimiento Dreamer, que empiezan a generar estas redes interraciales con todos sus defectos, ¿no? Porque yo creo que también es importante ver la parte crítica del movimiento Dreamer, que justamente ayer con la doctora Carolina platicábamos de esto, ¿no? De ver a veces que dentro de este movimiento hay lucha de egos, lucha de protagonismos, etcétera. Entonces, el hecho de que empiecen a darse estas redes de cooperación, de alianzas, etcétera, habla de que también se empiezan a trabajar estas otras formas de aliarse y de ver de qué manera estos diferentes grupos pues empiezan a luchar por una causa en común. Y a pesar de estas diferencias culturales, consideramos que lo que permite justamente esta cooperación interracial son esos procesos de intersubjetividad, ¿no? Y ahora sí que hablando como sociólogos, que permiten el compartir con el otro y el reconocer en el otro mi propia exclusión. Sí, pertenecemos a una minoría, a pesar de que somos de dos culturas diferentes, pertenecemos a una minoría que está siendo excluida, una minoría que es Dreamer, y que obviamente, pues si logramos esa convergencia y cooperar, pues ya pudiéramos tener, bueno, pudieran tener resultados pues quizás mucho más sanos, ¿no? Y está el caso de Karina Ruiz, una joven que aparece en estos documentos, y que ella, en alianza o en solidaridad con la CASEC frente a la Casa Blanca, se despoja de su cabello, ¿no? Y los jóvenes que pertenecen a esta organización coreana dicen: es un acto de mucho simbolismo, porque el cabello, dentro de la cultura asiática y dentro de esta, digamos, filosofía de Confucio, es una parte, o sea, cualquier parte del cuerpo es sagrada. Entonces, despojarte de una parte de tu cuerpo, estás diciéndole al Estado, al otro, que hay un compromiso con esa fe, ¿no? Que hay un compromiso con el movimiento Dreamer, con el interés de ser incluido. Y bueno,
sea, en la alianza, en este mismo sentido de hablar de las alianzas y de los lazos que se empezaron a forjar dentro de la pandemia, pese a que la teoría apuntaba que cualquier movimiento se iba a echar hacia el espacio virtual, vemos que no fue así, todavía enardeció más la importancia del espacio físico cuando los Dreamers se aliaron al movimiento de los afroamericanos para luchar por la vida. Sí, entonces, y aquí la respuesta de las autoridades estadounidenses, que según los registros de Amnistía Internacional, vemos que se registraron 125 casos de violencia policial en menos de un mes. Sí, en Arizona, específicamente hablando de Arizona. Sí, 125 casos de violencia policial. Obviamente, para intentar disuadir estas alianzas que se estaban dando entre una de las más importantes minorías estadounidenses, o sea, nunca en el movimiento Dreamer se ha visto, cuando los Dreamers han protestado solos, no se ha visto un dispositivo de disuasión de ese tamaño. Cuando empiezan a aliarse con los afroamericanos, entonces sí empieza todo un esquema, todo un aparato de disuasión desde todas las autoridades, ¿no? Incluso desde el Congreso, y para eso está la muestra de lo que dijo Jesús García, un miembro del campus hispánico, que dice: los jóvenes con DACA perderían su permiso de trabajo y eventualmente podrían ser deportados. Tienen que cuidar a toda su familia, no quieren tener problemas, no quieren traer problemas a casa. Sí, era una forma de evitar que los jóvenes Dreamers pues se aliaran con este otro grupo. Y bueno, pues también está este cuestionamiento, ¿no? ¿De dónde quedó entonces estas promesas tan hermosas que Estados Unidos hizo todo con todo ese digamos, aparato de la democracia, de sus ideales, de la libertad, de la promesa, de la igualdad, esos pilares de los padres fundadores? Entonces, ¿dónde quedan? O sea, porque si ni a tus ciudadanos, que son afroamericanos, les están dando el derecho, entonces, ¿qué podemos esperar, ¿no? de las otras minorías? Y en el caso de los jóvenes Dreamers, pues está en el contexto local, están las promesas no cumplidas del alguacil, ¿no? De Paul, que hubo una joven, sí, gracias, ya estoy terminando, que hubo una joven con DACA, Máxima Guerrero, que estuvo muy involucrada, fíjense, como dice mi abuela, no, luego nadie sabe para quién trabaja. Máxima Guerrero fue una activista que procuró, que luchó, que estuvo, digamos, en las primeras líneas, hablando a favor de este sheriff de Paul Benson para que fuera electo como nuevo alguacil, porque él prometía que iba a cortar los lazos que el ICE tenía con las autoridades locales, con las autoridades migratorias, para que ya no cooperaran en la detención de los migrantes, ¿no? Y ella es un reclamo que le hacen al sheriff: cumple lo que prometiste. Sí, yo trabajé para ti, Máxima había trabajado en la primera línea como activista para que Paul Benson fuera electo, y ahora ella, durante las protestas, en el contexto de la alianza de los Dreamers con Valerie O'Connor, fue detenida, ¿no? Y fue apresada, fue llevada a ICE, entonces, y hubo justamente uno de los testimonios que rescatamos a través de tus documentos que dice, claro, Máxima, frente a uno de los medios, uno de los agentes del ICE me buscó y me dijo: tienes DACA, ¿verdad? Oh, ustedes, la gente de DACA, siempre van por ahí pensando que pueden protestar, que pueden hacer todas estas cosas. Sí, entonces está ese reclamo que, a pesar, ¿no?, tenemos a Arizona, que cambió supuestamente de color, o sea, ya cambió de logo de republicano a un sistema más democrático, pero no lo vemos en eso. Sí, el color, al final de cuentas, no dice nada, o sea, no hay esperanza de aparecer. Todavía no ha habido un pronunciamiento, no ha habido o algo que Paul Benson salga a decir, ¿no? Y que dé visibilidad de que realmente se va a cortar estos lazos disponibles. Y ya por último, de manera muy sucinta, pues rescatamos que los medios virtuales, si bien ayudan al movimiento Dreamer, tienen una gran deficiencia, que no generan comunidad. Sí, está, por ejemplo, José Patiño, en uno de los documentos, decía: es que hay muchos falsos activistas en el espacio virtual. En el espacio virtual cualquiera salía al movimiento Dreamer y cualquiera lo
afecta. Entonces, pero en cambio, si vamos al espacio físico, no cualquiera se atreve a subir a la calle, a marchar y a manifestarse. Entonces, en la computadora cualquiera puede decir, oh, sí, yo apoyo, ¿no? O dar un falso apoyo. Y la defensa por la vida y por la ciudadanía siguió luchándose en las calles. La cuestión de DACA y la cuestión de las alianzas con los afroamericanos. La pandemia, por supuesto, no debilitó el movimiento RIMER, lo vemos con la solidaridad que emprendieron con las muchas organizaciones de otras culturas, y el derecho a la libre expresión se ve que es un derecho altamente discrecional. Si bien los RIMERs, a lo mejor los afroamericanos, pueden marchar solos, pero si marchan acompañados o en una alianza, pues tendrían que enfrentarse a todos estos objetivos de los que ya comentaron. Gracias. Ahora al doctor, porque él nos cosa la representación política de residentes en el extranjero, en el caso de la representación que hace, y él luego solamente al menos el límite que usted pasa para hablar, y les voy a ir para las cosas. Entonces, investigador en la nación del gobierno, doctor en relaciones internacionales, educación de Andes, forma parte de su conferencia de sociedades y libertades y el Universidad de adelante, Miguel, inicia la representación política de residentes extranjeros y el paso de la comunidad. No sé si hay una presentación. No, no hay presentación. Muchas gracias, Carlos. Gracias también a mis colegas que van a presentar conmigo, a la doctora María José y a la doctora Mariana Mendivil. Yo quise privilegiar la ponencia por escrito, entonces no tuve tiempo de hacer una ponencia en PowerPoint, pero decirles que esto es un primer acercamiento que yo estoy haciendo al tema de la Diputación Migrante en México. La representación política de mexicanos residentes en el extranjero es algo que cada vez tiene mayor fuerza política y por lo tanto también está llamando la atención de los partidos políticos en general, de todos los actores políticos, incluso el árbitro y bueno, la ciudadanía. Yo he dividido mi ponencia en 5 partes. Primero quiero hablar de la ciudadanía y la participación política transnacional. Luego quiero hablar un poquito de esta idea de la representación política de mexicanos residentes en el extranjero. Después, en un tercer punto, quiero hablar de la Diputación Migrante en México nacional. Y en quinto lugar, en cuarto lugar, quiero dedicarme a hablar un poquito de la Diputación Migrante a nivel federal, que se consiguió por medio de acciones afirmativas, como cuotas para los partidos políticos, cuotas obligatorias, y finalmente unas reflexiones muy breves. Entonces, ¿qué hay que decir de la ciudadanía y la participación política transnacional? El doctor Jesús Aguilar y yo hemos comenzado a tratar de unir estos 2 campos, el campo electoral, el comportamiento político electoral, y el campo de las migraciones. Y hemos encontrado este concepto de lo transnacional como un concepto puente. Y ahora yo que escuchaba las discusiones que hemos tenido sobre las críticas de la perspectiva transnacional, me parece que también es un concepto puente entre determinadas academias de pensamiento y otras posturas que reivindican una postura decolonial. Entonces, me parece que es un concepto puente que nos permite un lugar para hablar de fenómenos que están transformando la región. Entonces, hemos generado una noción de ciudadanía transnacional, una noción que implica un proceso no terminado, nunca estático, sino más bien un proceso de prácticas transfronterizas de participación en la vida pública y de pertenecer simultáneamente a 2 o más comunidades políticas
en un espacio social que vincula territorios delimitados por fronteras nacionales. En este sentido, el concepto de ciudadanía no solo se refiere a la membresía en una comunidad política de una persona para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos y sociales, sino que puede observar otras dos dimensiones adicionales, la que se relaciona con las prácticas de civilidad y participación de la vida social y la que se relaciona con la subjetividad que configura identidades. De tal manera que es un concepto amplio. El concepto de ciudadanía transnacional nos permite ver mecanismos formales e informales. Este mecanismo formal, el de la diputación migrante, es solo una manera de ver la representación política de los mexicanos en el exterior. Bien, en segundo lugar, la representación política de los mexicanos en el exterior. Aquí decir que es un campo complejo. Hay un proceso migratorio que implica diversas tipologías de migrantes, y lo que hay que decir cuando se habla de diputación migrante es que nos estamos refiriendo a la diputación de mexicanos emigrantes, y nos estamos refiriendo principalmente a un proceso que han impulsado las organizaciones, algunas organizaciones, algunos ciudadanos relevantes de mexicanos en el exterior, principalmente en Estados Unidos. Esto porque en el análisis que hacía yo de los documentos del Tribunal Electoral del Poder Judicial y del Instituto Nacional Electoral, se confunde la noción de diputado migrante con todas las personas migrantes. Y sabemos, lo hemos estado discutiendo, que el artículo 33 constitucional prohíbe la participación política de extranjeros. Entonces, ahí hay que ubicarlo muy bien. La representación política, entonces, tiene su fundamento en la capacidad de los ciudadanos para orientar el poder político, en la satisfacción de sus necesidades y en la posibilidad de ser electos para actuar a nombre de otros. La democracia partidista implicó la creación de un mediador entre el representante y el representado, por lo que la representación a través de los partidos políticos implica debatir la función y la responsabilidad de los representantes hacia el partido político, hacia los electores representados y hacia la ciudadanía en general. Por ello, se ha criticado el modo en que se ejerce la representación política hoy en día, desvinculada de los intereses ciudadanos y a través de mecanismos institucionales que privilegian a grupos de poder sin relación con el electorado. Decirles aquí que lo que estamos observando también en esta figura de la diputación migrante es que hay un problema teórico importante respecto a quién rendir cuentas y respecto a qué voces y qué intereses representar en la diputación migrante. No me detengo más sobre eso, es un tema muy abundante, muy profundo que podríamos seguir discutiendo. Bien, la diputación migrante en México. La diputación migrante en México se refiere a la posibilidad de que personas mexicanas emigrantes hacia el exterior puedan ser elegidas para ocupar un escaño en el Parlamento o en el Congreso de representantes políticos del pueblo. Es decir, se trata del sufragio pasivo transnacional. Y aquí lo que hemos ido descubriendo es que hay maneras distintas de abordar este fenómeno. Una manera muy acotada es la manera que se hace desde las instituciones formales que controlan y administran el voto. Y lo que nosotros hemos tratado de hacer es salirnos de ese discurso, porque ese discurso está muy constante, muy amplio, pero me parece que limita la comprensión del sufragio político transnacional, de este fenómeno mucho más amplio. Entonces, decir que las instituciones que administran la democracia electoral en México son solamente un actor y no debemos, como academia, como personas que tratamos de entender, simplemente ver el vocabulario que ellos utilizan. Tenemos que ver una postura mucho más amplia. Los antecedentes de esta demanda política pueden encontrarse
ya lo ha citado Miguel Moctezuma, en Vasconcelos, en diferentes procesos históricos del siglo XX, pero quizá la experiencia más exitosa de esta actividad es la de Zacatecas, que fue la primera entidad federativa que logró el sufragio transnacional pasivo. En el 2001 se presentó una propuesta de ley que legalizara la postulación de candidatos migrantes para los cargos municipales y que garantizara la representación en el estado de los emigrados mediante la institución de 2 diputados migrantes. La ley migrante fue aprobada en Zacatecas el 23 de agosto de 2003, posibilitando que los migrantes zacatecanos puedan ser votados para los cargos de diputado, presidente municipal, síndico y regidor. Hay otros casos subnacionales que han estado pugnando por esta representación política y diferentes procesos. Sabemos la fallida intentona en Chiapas de este voto para elegir el curul número 41, que resultó en un fraude que por supuesto fue castigado, fue sancionado, pero ahí hay una experiencia también de cómo hacer esta diputación migrante. En el estado de Guerrero se estableció la figura de diputación migrante en el 2014 por el principio de representación proporcional mediante el reconocimiento de la residencia binacional. La Suprema Corte de Justicia validó esto porque algunos partidos políticos impugnaron la diputación migrante. Y esta es otra cosa muy importante que hay que poner atención, que los partidos políticos a veces sí, a veces no, según les convenga, promueven la diputación migrante. Bien, en la Constitución Política de la Ciudad de México, que es otra experiencia, en el 2017 estaba ya considerada la diputación migrante, pero en el 2020 se eliminó. Partidos políticos dijeron que era difícil implementarla y entonces la cancelaron. Pero de luego vino el Tribunal Judicial, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, y determinó inaplicar la eliminación de la diputación migrante bajo los argumentos de reconocer los derechos políticos electorales de migrantes y salvaguardando principios de derechos humanos para la no regresión y la sí progresividad de derechos humanos. Otras entidades federativas como Jalisco, Chihuahua, Hidalgo, Tlaxcala han estado intentando lo de la diputación migrante. No me detengo en eso, hay que seguir profundizando porque cada una de estas experiencias son diferentes. Bien, el cuarto punto, la diputación migrante a nivel federal. ¿Qué pasó en las elecciones a nivel federal 2021? Pasó que por demanda expresa de organizaciones migrantes como Fuerza Migrante, Frente Nacional de Inmigrantes e Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura y el Diálogo, solicitaron al INE emitir acciones afirmativas para la postulación de candidatos migrantes. Pero el INE concluyó que en ese momento no existían condiciones para determinar una acción afirmativa para las personas residentes en el extranjero. Por lo tanto, no se contemplaron medidas para este grupo de personas. Sin embargo, diversas causas que se empezaron a litigar a nivel del Tribunal Electoral del Poder Judicial dieron una sentencia histórica en donde se determinó que sí debían implementar acciones afirmativas. Es decir, el INE dijo que no, por lo complejo que es el procedimiento, y el tribunal dijo, lo tienes que hacer. Entonces, 5 grupos vulnerables, entre ellos los migrantes, personas indígenas, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, personas de la diversidad sexual y personas migrantes y residentes en el extranjero, se ordenaron acciones afirmativas. De este modo, los partidos políticos nacionales debieron registrar 5 fórmulas de candidatura registradas por personas mexicanas residentes en el extranjero. Bien, me quedan 3 minutos, no quiero quitarles más tiempo. Se eligieron 11 diputados migrantes a nivel federal, finalmente se litigaron y nada más quedan 8, porque muchos de ellos eran personas que no tenían los requisitos legales auténticos. Y también hay otra discusión que tenemos que hablar sobre los requisitos. Reflexiones finales. La representación política de las personas migrantes mexicanas en el extranjero es un debate abierto.
que se enmarca en el fenómeno del sufragio transnacional, posibilitado por la apertura jurídico-política de derechos de ciudadanía, más allá del territorio nacional y de pertenencias a diversas comunidades políticas, lo que implicará una progresiva transformación del sistema electoral. Esto sí parece claro. El sistema electoral se va a transformar por esta emergencia del sufragio transnacional. La figura de la Diputación Migrante ha ido construyéndose desde los espacios políticos locales, subnacionales. Esto es bien importante recuperarlo. Zacatecas, Chiapas, Guerrero, Ciudad de México impulsaron las primeras pruebas que evidenciaron la necesidad de tener este derecho a nivel federal. Los partidos políticos muestran un rol ambivalente ante la figura de la Diputación Migrante. En las coyunturas en las que se benefician por esta oportunidad, apoya la figura, pero en los casos en los que afecta intereses y afecta sobre todo posiciones de actores prominentes al interior de los partidos políticos, se combate jurisdiccionalmente. En este sentido, los partidos políticos requieren comenzar una serie de acciones para ajustar sus instituciones políticas a este fenómeno de las demandas de la población emigrante. Las organizaciones de mexicanos emigrantes en Estados Unidos están jugando un rol fundamental en la puesta en práctica de la figura migrante. Implementan diferentes acciones para modificar los marcos normativos, tales como el litigio estratégico, el cabildeo político, para lograr tener una mayor influencia y representación en los órganos formales de poder. Esto hay que seguirlo estudiando, porque son organizaciones que están acumulando capital político, social, cultural y económico muy importante, particularmente en Estados Unidos, pero no quiere decir que en otras partes del mundo no vaya a suceder, es decir, que en otros territorios. Finalmente, las acciones afirmativas simplemente marcan un camino hacia dónde deben moverse los mecanismos institucionales de los partidos políticos y el sistema electoral. Es decir, lograr que la representación política descriptiva de las personas mexicanas emigrantes hacia el extranjero se institucionalice plenamente y avanzar hacia una representación política sustantiva. Muchas gracias. Gracias. Vamos a concluir esta primera parte de nuestra son las ciudadanía y pertenencia, ellos ven como una teoría de la pertenencia social, que hago de la Mariana la asignancia de ella, y la concluir su Estado, gracias a la economía, las obligaciones internacionales en la era de la globalización, un programa de organización nacional miembro de la sociedad política, como participante del seminario de teoría política de las obligaciones internacionales, justicia global, ciudadanía, democracia y derechos humanos. Se desempeña como coordinadora de investigación docente en la Universidad Católica de Virginia. Dicha institución imparte cursos de licenciatura, maestría. Por favor. Gracias. Estoy de estar aquí, te agradezco mucho la invitación. Tengo mucho miedo del tiempo, entonces voy a leer. Si no, no lo vamos a lograr. Pero mi reflexión va en sintonía con varias que se han hecho aquí y es un camino que he realizado para alejarme de la forma como utilicé el concepto de ciudadanía en mi tesis de doctorado. Estoy alejando de la propia forma como lo conceptualicé. Entonces yo espero que esté clara la explicación y quisiera comenzar estableciendo que la ciudadanía como concepto legal formal también estaré refiriéndome a esta forma de entenderla. Se entiende tradicionalmente como un estatus jurídico político que reconoce, o a partir del cual las personas se reconocen como miembros de una comunidad.
que viene acompañado de un abanico de derechos de plena ciudadanía, implica una consideración de igualdad, supuestamente implica una consideración de igualdad, de derechos ante la ley, de derechos de participación y una perspectiva de igualación en condiciones materiales. Y además permite determinar el vínculo que existe entre individuos y Estado, los derechos y obligaciones que tienen los individuos frente al Estado, también el Estado, con los individuos, la forma como se relacionan entre sí y las demandas que se pueden hacer. También se pretende que este estatus de ciudadanía delimite el demos constitutivo de una comunidad política que se percibe como titular de la soberanía y cuya voluntad e intereses configuran estándares de legitimidad política. Es el Estado quien tiene sus facultades soberanas la atribución de la ciudadanía mediante una estructura jurídica a partir de criterios para la adquisición de la membresía, que es una de las prerrogativas más importantes del Estado y que poco a poco en las últimas décadas ha generado una especie de tensión cada vez mayor entre el aspecto legal o formal y la ciudadanía como un proyecto normativo que busca ser incluyente, igualitario, pero que no siempre lo logra. Esta membresía de una comunidad política, como ya se dijo aquí, tiene como contraparte ciertas políticas y ciertas prácticas exclusivistas, porque establecer quiénes forman parte del cuerpo social define simultáneamente quiénes quedan al margen, generar exclusiones colaterales, y por eso se dice que tiene un carácter ambivalente de inclusión y exclusión a la vez. Sobre los criterios de adquisición de ciudadanía, lo normal, lo común, es que las personas adquieran su condición de ciudadanos al momento de nacer, casi automáticamente, no automáticamente, pero precisamente esta condición que está ligada con el nacimiento hace que la ciudadanía se entienda como una categoría natural, es decir, consecuencia del nacimiento, pero en realidad es algo que tiene que ver con un conjunto de leyes establecidas por los estados para este fin, criterios de adscripción, procedimientos legales, que suelen tener que ver con el jus soli, es decir, con el lugar en donde la persona nace, o el jus sanguinis, que es como línea de parentesco o especie de heredar de alguno de los progenitores a nacer, digamos, la ciudadanía, que además en esta acepción se equipara con el concepto de nacionalidad también. Entonces, estos son los criterios más comunes de atribución, de adjudicación de membresía política, aunque son circunstancias arbitrarias las que los definen. El lugar de nacimiento, el parentesco, son circunstancias arbitrarias y precisamente como ocurre al momento de nacer, parece un suceso tan natural que cuando alguien que es inmigrante adquiere ciudadanía se le llama naturalización. Cuando llega a un nuevo estado, naturalización es el término. En cuestión histórica, aquí sí Habermas, que hace un análisis de la génesis del Estado-Nación y habla de que hasta los inicios de la modernidad, las naciones consistían en comunidades de origen integradas por asentamiento geográfico y vecindad que compartían culturalmente. Vamos a mencionar varios aspectos: lengua, costumbres, tradiciones, pero no necesariamente una forma de organización estatal, que más adelante en el siglo XIX, cuando la identidad nacional pasó a ser señal constitutiva de identidad política del ciudadano, a una cierta comunidad que tendrá que ver con el proceso con el nacionalismo de finales de este siglo, que planteaba que para cada estado existe una única comunidad nacional que incluye a todas las personas que habitan en un territorio. Los miembros de esa comunidad comparten rasgos como pueden ser etnia, lengua, religión, también el reconocimiento de la historia y tradiciones compartidas y algunos otros aspectos. Y esta especie de homogeneidad que se plantea es bastante cuestionable,
y en la actualidad es obsoleta. Muchos estados ya tienen composición diversa, se autodenominan multinacionales, multiétnicos. Sus integrantes comparten la ciudadanía, pero no necesariamente la identidad cultural o étnica. Y en el fondo, esta idea del Estado-Nación como una entidad aislada, homogénea, independiente y limitada, también se relaciona con el aspecto de la movilidad transfronteriza. La movilidad al interior de las fronteras se permite, pero se restringe a través de ellos. Es decir, dentro de los estados se permite la movilidad, a través de las fronteras hacia otros estados se restringe. Y pero justo esta movilidad transfronteriza tiene que ver con la heterogeneidad y las diferencias culturales que van floreciendo en los estados. Entonces hay una discusión importante que repercute en la ciudadanía como concepto articulado de la pertenencia formal, de la membresía política y de la identidad en el mundo moderno, y el hecho de que se establezca que la nacionalidad cultural y la ciudadanía cultural deben ser coextensivas según el modelo ideal de Estado-Nación, genera problemas de reconocimiento e identificación y hace que sea poco claro quién pertenece formalmente y quién no. Castres y Davidson señalan que esta idea de que el ciudadano pasa la mayor parte de su vida en el mismo país y que comparte con sus pares una identidad nacional ya ha perdido piso, y que una de las causas principales de esto es la movilidad internacional, que pone en cuestión las bases de la pertenencia al Estado. A este análisis hay que incorporar la discusión sobre aquellas personas que se desplazan a través de las fronteras, que migran, se asientan en otros países y que desean pertenecer formalmente a esa nueva comunidad, y que no es un grupo menor. Al menos el dato que yo tengo aquí de 2019 es que es el 3.5% de la población mundial, según la Organización Internacional de las Migraciones. Y estos grupos tienen diferentes motivaciones, diferentes situaciones, diferentes escenarios, que a su vez su desplazamiento genera nuevos escenarios políticos y nuevos escenarios sociales. Esta situación de movilidad nacional nos lleva a la pregunta de si la pertenencia cultural nacional debe acompañar necesariamente a la membresía política o si debe abandonarse en favor de otros criterios como la residencia en el lugar durante un cierto tiempo, los vínculos comunitarios, los fundamentos de la pertenencia y la membresía. Y esta es básicamente la preocupación que me acompaña en esta investigación. La autora Ayelet Shahar, en un texto que se llama Birthright Lottery, o la lotería del nacimiento, recomienda una reforma a las leyes de ciudadanía y a los procesos de adscripción que la acompañan a partir de un concepto que ella acuña y llama jus nexi, que es un principio introducido por ella que busca basar la membresía en el establecimiento de vínculos y conexiones genuinas entre los miembros de la sociedad, y no solo ya vínculos formales que derivan de lo que ella llama la lotería del nacimiento. Nadie controla el lugar donde nace, ni el hecho de haber sido hijo o hija de tal o cual padre o madre. Y en su opinión, en vez de depender total y ciegamente del accidente del nacimiento, la ciudadanía debería estar más ligada a la membresía como un hecho social. La autora afirma que la decisión sobre quiénes realmente pertenecen al círculo de miembros debe recaer en los lazos reales y sustantivos más que en un estatus formal basado en factores adscriptivos arbitrarios. Y de hecho tiene dos versiones del jus nexi. La versión débil es un principio suplementario a otros principios de adscripción de ciudadanía basados en el derecho del nacimiento. O sea, no pretende, en esta versión débil no pretende sustituirlos, sino complementarlos, pero tiene también una versión fuerte de este principio que implicaría abandonar los principios adscriptivos asociados al derecho de nacimiento en favor de una nueva forma de adquisición basada en la conexión real y efectiva. Y algo que yo añadiría en la decisión propia, porque uno, digamos, abandonar lo arbitrario y ir en favor de lo que uno decide, a dónde quiere uno pertenecer, no solo donde uno accidentalmente pertenece.
Entonces, el estatus de ciudadano constituye un principio de inclusión que a su vez genera exclusiones, como ya dijimos. Entonces, la autora intenta con este principio superar lo que ella llama uno de los dilemas más importantes actuales de la democracia liberal, que es cómo lidiar con residentes no ciudadanos que inicialmente incumplieron las formas de administración de un Estado, digamos, que entraron de manera irregular a un Estado, que excedieron el tiempo que tenían para permanecer. ¿Cómo resolver este dilema? Y entonces ella dice que la ciudadanía no solo debería contar para la transmisión automática de derechos, sino que debería ser muestra de que existe un vínculo real y que quienes han residido en un país extranjero durante largos periodos de tiempo y se han convertido en miembros activos de una comunidad se encuentran en desventaja y desigualdad frente al resto al serles negadas la ciudadanía y los derechos políticos de participación. Nos invita a la cuestionar el poco inclusivo que resulta para ciertas poblaciones de residentes no ciudadanos conceptualizar su pertenencia a partir de circunstancias arbitrarias como dónde o qué padres han nacido, en lugar de los vínculos que desarrollan con la sociedad acogida, por decirlo de alguna manera. La membresía en tanto práctica informal no tiene por qué basarse solo en códigos estrictamente reglamentados. Ejercicios de categorización también son hechos por la gente ordinaria que se reconocen las prácticas diarias. Y aunque informales y no reglamentadas, las prácticas de pertenencia que establece la gente en la cotidianidad incluyen lazos y conexiones entre las personas que conviven en un cierto lugar, incluso aunque no compartan el estatus de ciudadanos. Pone varios ejemplos: padres que llevan a sus hijos a la misma escuela, personas que realizan juntas actividades de trabajo comunitario, que cuidan los espacios, que atienden a personas en situación de necesidad, entre otras cosas. Esta necesidad de una identidad nacional común tiene entre sus supuestos que una homogeneidad cultural facilita los acuerdos respecto a las reglas básicas de convivencia. Bueno, esa es una idea de por qué se excluye a los extranjeros de la toma de decisiones y por qué se cree que todos los que comparten esta identidad se pondrán de acuerdo de una manera más sencilla y que, digamos, acordarán estas reglas básicas de una manera más rápida por los valores que comparten por la comunidad política. No obstante, el consenso de los acuerdos también puede derivarse de la interacción y las prácticas cotidianas, así como la participación en las mismas instituciones económicas, educativas, políticas. Y la autora sugiere que la ciudadanía, que ya que la ciudadanía es transferida por un derecho de nacimiento, se crea una categoría nueva de transmisión de ciudadanía. Eso es lo que ella propone en el libro. Ahora, dejando esto un momento de lado, considerando ampliar la visión clásica de la ciudadanía hacia una membresía significativa o más sustantiva que no solo sean derechos y obligaciones, que implique inclusión y participación efectiva en la vida política. Esta dimensión se puede articular, por supuesto, a través del lenguaje de los derechos, pero también prácticas políticas cotidianas y de encuentro entre sujetos y el Estado en diferentes niveles y ámbitos de su vida. Esta forma más amplia de entender la ciudadanía se le ha llamado ciudadanía sustantiva, en contraposición a la ciudadanía formal o legal, como les decía al principio, que se entiende como una identidad jurídica que se identifica con la nacionalidad, el estatus legal y la pertenencia a un Estado. La ciudadanía sustantiva implica el conocimiento y el ejercicio de prácticas sociales, políticas, culturales y simbólicas que incluyen el dominio de la lengua y de los ciudadanos. Se asocia con sentimientos de pertenencia, lealtad, identidad, compromiso emocional por parte de los estados, y que, pero no es algo que obviamente surja inmediatamente, tiene que ver con un aprendizaje de elementos, normas sociales, derechos de ciudadanía, la forma como estos derechos son exigidos y ejercidos. Entonces, en esta nueva manera de ver la ciudadanía como una membresía, se examina como práctica de pertenencia política que requiere analizar las formas como las personas se relacionan con el Estado, con burocracias estatales, con la ley
y también con otras personas en el seno de las comunidades jurídicas. Entonces, dada esta nueva como exploración entre esta ciudadanía formal y esta nueva propuesta de ciudadanía sustantiva, yo concluyo que la ciudadanía ha evolucionado históricamente y se ha constituido a partir de elementos distintos, que son las prácticas sociales las que producen las nuevas formas de ciudadanía, que activa y constantemente se están componiendo y se están recomponiendo, que la ciudadanía como concepto y como práctica puede adoptar formas diversas y puede ser interpretada de forma distinta por actores sociales, y que la manera como la forma que adopte la ciudadanía depende del tipo de sistema político en el que se encuentre inserta, y también la forma como se conceptualice tendrá repercusiones en ámbitos de la vida de las personas, en casi todos los ámbitos de la vida de las personas. Entonces, la ciudadanía, digamos, puede ser formal, sustantiva, parcial, completa, pero siempre en construcción tiene que ver con demandas de inclusión y participación efectiva, tanto por parte de ciudadanos como de los que no son ciudadanos, y que los migrantes, que en su mayoría son trabajadores, viven una experiencia compleja que los lleva a cuestionar y confrontar los diferentes conceptos identitarios y las políticas de pertenencia. Cotidianamente se enfrentan a diversos contextos dominantes a los que resisten y que a veces, mediante sus interacciones, logran transformar y tomar en cuenta su existencia y sus experiencias nos permite reconceptualizar las categorías de ciudadanía, nacionalidad, membresía, identidad y pertenencia, así como reformular la forma como entendemos al Estado-Nación. Y el estudio de la migración es clave para poner a prueba el concepto de ciudadanía y la forma como se ha entendido. Aquí lo vemos. Gracias, doctora. Todavía tenemos algunos minutos, quizás no los 20. Pues sí, algunos minutos para algunos comentarios, alguna recomendación a los vecinos. No sé si, por lo menos aquí hay. Voy a omitir los comentarios a hacer, voy a comentar su libro más rápido. Me voy a concentrar en lo que he dicho. Yo he estado realizando este estudio de las agencias afirmativas y ciertamente hay una fundamentación de por qué es un camino pues para la representación. Pero el problema es que son medidas compensatorias, ojo, temporales, que no garantizan la representación. Aquí lo interesante es que son acciones que el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, le impone al INE. Y entonces el INE aparece como una irregularidad frente a los derechos. Y esto lo subrayo porque el INE siempre se ha manifestado en el sentido de que es la institución que defiende la democracia y está por encima de todo. Pero ahí lo que miramos es que el INE afectó a los medios. Cuando el TRIFE decide las medidas afirmativas, los obliga a través del INE a los partidos a que postulen candidaturas ganadas. Y ahora son los partidos los que hacen trampa, porque postulan a gente que no reúne los requisitos. En Zacatecas postularon a una diputada, que realmente dejó de ser, pero fue incluso electa. Fue sustituida después. Y uno de los requisitos que se les pedía era que residieran de manera permanente en Estados Unidos. Si esa mujer vivía en Zacatecas, trabajaba para Gonzalo Autónoma de Zacatecas y pertenecía a Moreno, y tuvimos que ocultarla y tuvimos que tumbarla.
Entonces ahí también sucedieron en otras entidades cosas similares y afortunadamente las asociaciones judiciales las establecieron, pero se ve que esa idea de que hay un control, que es limpio el proceso, representativo, se respetan las normas, no es cierto. Bueno, la otra cosa es pensar en la representación migrante o de los mexicanos en el extranjero, como ellos lo reclaman, en el sentido de justicia social. Cuando se pone en el centro de la justicia social, entonces se entiende fácilmente que los grupos minoritarios tengan mecanismos de compensación, como los afroamericanos, los indígenas, los migrantes, etc. Los LGTB también. Entonces, esos son mecanismos compensatorios que se suponen de un modelo democrático que no se ajusta a la representación en términos de igualdad y que requiere justamente mecanismos que compensen esos desequilibrios. En eso consiste las acciones políticas. Yo veo ahí un problema porque eso no significa una reforma. Y los migrantes han estado caminando por ahí y han estado caminando también por la presión nuestra, que estaba apoyando por allí con los nayaritas. Apoyamos también en su tiempo a los terraenses y la aparición de los mexicanos en el extranjero. Esta organización última que surgió para presentar esta iniciativa en la Cámara de Diputados. Y bueno, no es fácil porque no entienden que los derechos no tienen que ver con el envío de remesas. Decíamos nosotros, si Zacatecas recibe 4.3 millones de dólares por día, es un montón de dinero, eso no justifica que tenga representación. Si hay un grupo de mineros, empresarios, que producen una cantidad grande de millones de pesos al día, eso no quiere decir que deben tener la representación. Es el criterio y aquí el criterio debe ser de justicia. Y el criterio de justicia significa reconocerles derechos a los que no tienen derechos. Y esto hay que ponerlo en el centro. Y eso mismo pasa con los niños, reconocerles derechos. Se supone que es un modelo incluyente, pues, porque es democrático. Y la otra cosa es que reconocer los derechos no significa que puedan votar o que tengan representantes. Significa que se obligue a las fuerzas políticas a la representación y al voto, a los candidatos. Es decir, que eso se convierta en algo real. Porque si no se hacen esas cosas, entonces resulta que se pueden postular candidatos a diputados migrantes o diputados del extranjero, como ha sucedido, y nunca van a llegar. Aquí se requieren mecanismos o candados que aseguren la representación, que aseguren que ese procedimiento, el procedimiento que se plantea en la Constitución o en la ley reglamentaria, lo pueda garantizar. Y esos son los problemas que a veces no logran entender o que han surgido distintos esfuerzos en distintos estados de México, pero donde han carecido de esa discusión. Por eso resulta que pueden votar y pueden no tener diputados, que pueden tener candidatos a diputados y no tienen diputados. Y eso lo entendimos cuando el rey de Tomate, que quiso ser presidente municipal de Zacatecas, fue excluido por el pretexto de que era binacional. Entonces, en aquel momento inventaron la categoría de la residencia permanente, residencia binacional permanente e interrumpida. Pero eso tampoco nos garantizaba que avanzara, a pesar de que avanzó. Yo creo que aquí lo más importante es demostrar que los migrantes hacen ciudadanía sustantiva a través de sus organizaciones, a través de su presencia, su compromiso, desde la distancia, y creo que eso es lo que tiene que reconocerse. Buenas tardes. Entonces, hay otra situación, pero voy en el orden para que, si les parece, desahogamos las observaciones y quizá algunas ameritan una respuesta sintética. Primero, doctor, yo un poco confundido. Creo que, por ejemplo, ahora
Miguel habla de el criterio fundamental es el de ciudadanía sustantiva. Ok. ¿Cuáles son los criterios para definirla? Por ejemplo, haber nacido en Guanajuato, ser residente en Guanajuato. Es decir, para el que está en el extranjero, el criterio es el nacimiento. Pero, ¿qué otorga el nacimiento? Otorga la nacionalidad. ¿Qué es ser guanajuatense? Una teoría que es un poco rara, ¿no? ¿Por qué el migrante que está afuera puede votar y el migrante interno que está afuera no puede votar? Sí, vota. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, vota. No, el migrante guanajuatense que está en el DF no vota en Guanajuato. Vota en el DF. ¿Ah? Bueno, vota en el DF. Entonces el criterio de la residencia. Ese es el criterio. Pero el migrante no tiene residencia. Tiene nacimiento. O sea, es decir, creo que no hemos profundizado todavía, ¿no? Y quizás David es un poco lo que dice Miguel. ¿Qué tipo de no es ciudadanía? Porque de hecho tú no eres ciudadano de Guanajuato. Tú eres guanajuatense. ¿Qué es? En fin, creo que para evitar todos esos líos, ¿no? Tenemos que definir, ¿no? Y para eso es este seminario. ¿Cuáles son? Debería, ¿ah? Tenemos todavía. Ok, ya, bien, ahí es. Si me iba a pedir, se para que reaccionar. Si falta tiempo, pues habrá momento. Primero, los compañeros, y luego el equipo de hermano, después aquí, ya último. Mi participación va más enfocada a San José, puntualizando un poquito, ¿no? En la cuestión de convertir el trauma en acción. Si bien tal vez no va a salir un poquito del esquema del actuar en las políticas públicas, con este tema también muy importante para la dignificación de los migrantes a través de su salud mental, usted dentro de esta investigación, ¿qué tan viable sería como un programa? Tal vez algo que también se le ha cuestionado a la academia, ¿no? Esta cuestión de los servicios sociales, las horas complementarias, que muchas veces no recaen en un impacto precisamente positivo hacia la vulnerabilidad de este tipo de fenómenos. ¿Qué tan viable sería que estos alumnos que probablemente puedan estudiar psicología o alguna otra rama de la salud puedan atender o tratar el trauma, como bien lo mencionó la compañera María José? Esa sería mi participación. ¿Qué viabilidad? A mí me llamó la atención porque plantea María José y vinculándolo con lo que planteó Timo Remy, creo que tiene que ver con algo que había comentado Jorge hace unos días, del asunto de las redes sociales y cómo las redes sociales están vinculadas con estos impactos. Pues cuando Timo presentaba estos mapas, yo me quedé con la inquietud de que no estamos a lo mejor documentando suficientemente este asunto de cómo históricamente y en la actualidad se distribuyen los grupos étnicos que tienen que ver con las redes sociales. La gente se va con sus parientes o con donde están los mercados que les sirven o donde están. En este caso, en el caso de María José, cerca de las escuelas, y me llama la atención porque las universidades en Estados Unidos están muy vinculadas con las residencias. Entonces, cuando ustedes plantean el análisis de la protesta y la ciudad, se ve que da como para una riqueza, como decir, bueno, ¿dónde están residiendo esos Dreamers? Si están en las residencias de la universidad, o si están en barrios, o si están vinculados a redes sociales más de carácter étnico, ¿no? En barrios mexicanos, en barrios
de sus lugares de origen, y cómo esos espacios se pueden vincular con los espacios que luego analizan ustedes, si están enfrente de una cárcel, enfrente de un lugar de legisladores, una plaza pública, un lugar simbólico para determinados espacios. Entonces, creo que hay como detrás mucho, si lo pensamos en el asunto de cómo se dan los enclaves de los migrantes y cómo está vinculado con las relaciones que esos migrantes indocumentados, sobre todo, que es lo que nos preocupa para los libros, están vinculados con redes sociales, cómo las redes sociales los pueden apoyar o no los pueden apoyar, porque no todos los de sus redes sociales carecen de documentos. Entonces, a lo mejor en el barrio hay posibilidad de manifestarse o no, y la policía entra o no, y entonces la policía, bueno, no entra porque hay tantos que sí tienen papeles que van a ser capaces de dar un modo de protección mayor a los que no los tienen, ¿no? Entonces, me parece que esa cuestión del espacio no lo hemos explorado todavía suficientemente, pero tiene que ver como con esto de qué tanto estas concentraciones se convierten también en una especie de santuario, ¿no? Y entonces se puede protestar y se puede decir, se puede ir al mercado, se puede reducir el estrés de andar por esos espacios públicos, y cómo se puede ir a protestar en determinados lugares o no. Cuando mencionas lo del cabildeo, me parece que también es una cosa importante, ¿no? Cómo el cabildeo tiene que ver con un espacio, y el cabildeo digital pues tiene que ver con esto que tú decías, estar detrás de una computadora te da cierta protección, pero ¿quién puede hacer las dos cosas, ¿no? Estar públicamente en las redes y en los espacios. Ok, mi pregunta va para Miguel y después va para Mariana. Después de escucharlos, lo que se me viene a la mente cuando confronto sus ideas con la realidad, pues me parece un fenómeno, con muchos fenómenos. Por ejemplo, en el Cono Sur, los migrantes tienen distintos derechos políticos que en el Cono Norte, en México y Estados Unidos. Por ejemplo, los migrantes que viven en Chile votan en las elecciones chilenas, y los chilenos que viven afuera también votan en las elecciones chilenas. Hay dos formas, y votan en todas las elecciones generales, en todas las elecciones. En el caso de Argentina también, y eso mismo pasa en Ecuador, Colombia y en otros países. Entonces, si estamos hablando de construir un programa de investigación fuerte, habría que explorar, primero no consideran que primero habría que hacer una tipología de los derechos políticos. Y la otra cuestión que me viene a la mente es que cuando hablamos de ciudadanía, la ciudadanía tiene para mí un problema totalizador. ¿Eres ciudadano o no eres ciudadano? Y tiene una lógica muy excluyente. Lo que han hecho en el sur es proponer nuevas membresías de participación política. O sea, no eres ciudadano, sigues siendo migrante, pero puedes participar políticamente. Y eso te da otro nivel, otro estatus en términos de la relación de poder con la comunidad que te acoge, ¿no? En ese sentido, Yasemin Soysal, hace 22 años, publicó un libro, 24 años, publicó un libro muy interesante en donde ella propone construir una institucionalidad de los derechos que no tenga que ver mucho con la ciudadanía, o sea, que genere membresías acordadas. Si eres un trabajador migrante, vas a tener derechos sociales, vas a poder votar en las elecciones municipales y eso. Entonces, ¿no creen ustedes, finalizando mi pregunta, que la idea de la ciudadanía que ustedes están construyendo es un corset que deja de lado la oportunidad de construir otras formas de institucionalización de los derechos? Por ejemplo, si hablamos de las membresías políticas, esa es mi pregunta. Bueno, no me puedo plantear una reflexión. A mí me inquieta mucho cómo estamos viviendo algunos debates porque me parece que de repente estamos siendo legislar dentro de los marcos de la ciudadanía moderna asociada a la
gobiernos de los estados-nación. Entonces me parece que esas lecturas terminan siendo las lecturas muy paralelas justamente a esas conceptualizaciones tradicionales que existen sobre la ciudadanía. Y a mí personalmente, eso es algo que me inquieta, porque lo que creo, igualmente, que yo aspiraría a que suceda, es que no construyamos lecturas paralelas a esos marcos, sino que nos permitamos construir lecturas disruptivas, porque de lo contrario creo que difícilmente vamos a superar los límites que son bastante evidentes de esta ciudadanía. Yo por eso me preguntaría, a lo que ustedes están analizando, ¿por qué mejor no situarlo desde lecturas más disruptivas en donde se acentúe la colonialidad de la ciudadanía moderna, el capitalismo también, en donde surge la ciudadanía moderna, una ciudadanía que es blanqueada, que sí, que es heteronormada, que es patriarcal además? Contiene todos estos elementos. Y yo empezaría a plantear preguntas desde ahí, con respecto a todos estos conceptos. Porque me parece que si nos permitimos cuestionar estas políticas desde ahí, vamos a tener otras perspectivas que son, insisto, más disruptivas y que nos pueden abrir otros panoramas epistémicos y teóricos para situar las cuestiones. Porque al menos desde mi perspectiva, estas lecturas del voto migrante, de las diputaciones, todas estas políticas viven dentro de esta ciudadanía. Entonces, lo que los migrantes nos ofrecen en sus procesos, al menos lo hemos visto desde la migración LGBT+, es que hay un cuestionamiento del fondo de su ciudadanía. Entonces, yo más bien, no preguntamos las cosas desde otros marcos, desde otros referentes sistémicos teóricos, no seguimos analizando exclusivamente las cosas desde esos marcos que yo creo no nos sirven. Pues no les va a dar tiempo a esa observación, pero yo creo que la reacción de cada de las corrientes empezamos en el orden. Gracias. Bueno, con respecto a la pregunta del compañero, sí es importante, obviamente, el posicionamiento desde la academia, sin duda, pero hay muchas cuestiones que se deberían incluso de hacer, o sea, sí desde la academia, pero también desde el sistema. Sí, porque yo creo que, y eso es importantísimo, y eso lo vemos en la exclusión, o con el tema de la exclusión en general, ¿no? Y que, de hecho, vamos a hablar de eso, porque con lo del libro, ¿no? Mucho de la exclusión se reproduce justamente en esta concepción o en la percepción que las personas hacemos de lo que nos interpela, ¿sí? De lo que está frente a nosotros y de cómo concebimos esas injusticias o no, y de cómo las trabajamos o no, y de con quiénes las trabajamos o no esas injusticias. Sí, y desde ahí yo creo que trabajar obviamente el fortalecimiento de la salud mental, porque, digamos, la exclusión, pudiéramos decir, el derecho o no derecho, a veces se reproduce en la mente, ¿sí? De los sujetos. En la percepción de yo sentirme, ay, es que si voy, si salgo de mi barrio, ¿no? Ahora vamos empezando a entrar a lo que comentaba o lo que mencionaba el doctor Rodolfo, si salgo de mi barrio, pues me va a agarrar la migra de afuera de mi barrio. Es una percepción que a lo mejor la migra no va a estar ahí, sí, que a lo mejor si tus hijas van a la escuela no les va a pasar nada, la migra no las va, pero es una percepción que la persona tiene de esa realidad, sí, de esas amenazas, y de que a veces ciertas o no las amenazas, dadas o no por hecho, están afectando la concepción y están afectando la manera en cómo esa persona se desenvuelve en su entorno. Sí, y entonces, en ese sentido, la atención estructural, o sea, desde los gobiernos a la salud mental de las personas es importantísima. Yo creo que debería haber desde los gobiernos, desde el gobierno estadounidense, desde los gobiernos locales, desde el gobierno de México incluso, porque en México también se ve mucha exclusión, mucha discriminación, el encerrarme, el no permitirme ser, estar o ir a ciertos grupos, o qué sé yo, el escribirme, hacer grupos, no, es parte de esa misma,
de la misma concepción que yo tengo de mí mismo frente al otro, ¿no? Y que en el caso de los migrantes se da a veces por esa, el sistema trabaja para que uno crea que uno es delincuente, sí, en el caso de los migrantes, el sistema trabaja para eso. Entonces, si la persona que ve todos los días es que están llegando, ha debido detenerlos, desde siempre se ha manejado esa representación, como en Estados Unidos, donde hay que detenerlos, hay que cortar la operación documentada, hay que hacer algo para detenerla de facto, ¿no? Entonces, digamos, esta posverdad que los medios de comunicación presentan y que está disponible para todos en internet, en el teléfono, llega un momento que la gente se apropia de esa posverdad, ¿sí? Y en ese sentido, pues se abstrae, se encierra en su propio mundo y genera sus propios sistemas de defensa. Aquí el barrio es importantísimo. Generalmente los barrios latinos, los barrios como tal, y las colonias no son espacios no son las ágoras de estas demandas. Los espacios son el aire, son las calles del centro de Phoenix o de la zona metropolitana de Phoenix y de Mesa, pero los barrios migrantes, latinos, generalmente no lo son porque hay miedo en esos barrios, ¿sí? Y porque también cuando hemos tenido la oportunidad de hacer trabajo de campo, hay barrios que, como decimos coloquialmente, no respaldan al migrante, no porque no quieran, sino porque está el miedo presente. Entonces, el miedo atraviesa muchas de estas narrativas de la exclusión, volviendo a la cuestión de la importancia de la salud mental, y que a veces el activismo se da o no. En el caso, es muy diferente vivir en un barrio latino a vivir en un barrio anglosajón, ¿no? Este es el caso de una de las entrevistadas, que ella vivía en un barrio anglosajón, su familia toda de tez blanca, cabello claro. Yo aquí, mis vecinos no sabían que yo era indocumentada, ¿sí? Porque yo hablo perfectamente inglés y yo puedo socializar con ellos de manera normal, entonces ellos no sabían que yo era indocumentada hasta que empezaron a verme en los medios de comunicación. Oh, tú eres indocumentada, entonces empezaron como digamos, a comunicarse, socializar con ella, no a transgredirla, pero sí a cuestionarla, ¿no? Su nacionalidad. Y ella dice, pero no se habían dado cuenta porque mis apariencias, la apariencia mía y de mi familia no da a saber que somos latinos, ¿no? Que somos mexicanos, y en ese sentido, pues también el barrio, obviamente, es importantísimo. Los barrios son lugares de exclusión, ¿sí? La agudizan o la suavizan, ¿sí? La agudizan o la suavizan. Había el caso de otras familias que vivían en barrios predominantemente latinos, hispanos, donde ellos tenían incluso un activista que ya falleció en un accidente y que él desarrolló una aplicación exclusivamente porque vivía en un barrio predominantemente latino, desarrolló una aplicación donde decía, la migra está en fulana calle, en el cruce con fulana, no saben. Y era una manera como ese barrio tenía y ese barrio se apoyaba, ¿no? Para hacer. Entonces, es muy complejo llevar a cabo demandas en estos espacios justamente porque hay diferentes posturas, ¿sabes? Y entonces, el pronunciarte, el hacer activismo dentro de estos confines, de los barrios, puede llevarte a generar, en vez de adhesiones, pues, como se dice, repeler pues la posible solidaridad que pudieras ganar entre las personas de esos barrios. Y bueno, yo creo que sí es importante la invitación que nos hace la doctora Kenia con esto de ver la ciudadanía, y es que no podemos dejar de lado, yo creo que tendríamos más bien que sintetizar todas estas versiones, ¿no? De cómo se ha visto a la ciudadanía, de tratar de acuñar todas estas voces en un documento que generalmente es la utopía, yo creo, ¿no? Es la utopía de toda discusión científica, porque siempre que uno realza unas voces, está callando otras, ¿sí? Es imposible a veces hacer digamos, esta comprensión, pero sí es necesaria. Y yo creo que ahí
hay digamos, una ventana de oportunidad de ver la ciudadanía como una experiencia. Sí, no tanto como estos, obviamente, tratando de alejarnos, ¿no? De estas concepciones formalistas, puristas, etcétera, de la ciudadanía, y verla como una experiencia que fue justamente algo que resolvió mucho de lo que pudimos hacer a la hora de estudiar el movimiento RIME, pero que hay que tener siempre a la mano ese contexto, ¿no? Cómo ha ido evolucionando esta discusión, cómo en un principio la ciudadanía era solamente para blancos, para hombres, para gente que tenía propiedades, y entonces cómo justamente a través de estos activismos, pues esas concepciones y esas, digamos, estos debates epistemológicos, pues han tratado de abrevar de otras disciplinas incluso para Yo la verdad es que les recuerdo que a las 4 de la tarde tenemos un coloquio en donde es un espacio que queremos tenerlo para discutir ampliamente muchos de los temas que hemos tenido. Hay luego un panel ahora y una presentación del libro y tendríamos que haber terminado a las 2:30. Entonces tenemos muy poco tiempo. Discúlpenme, no puedo responder todas las provocaciones y cuestionamientos tan interesantes que me hacen. Yo solamente diría que tenemos que construir nuevos conceptos, creo que eso es una convicción, y yo también caía en esta confusión de cómo desambiguar residencia, radicar, pertenecer y arraigar. Y yo creo, pensando mucho con lo que ha escrito Jorge, que una buena propuesta para pensar algo distinto a la ciudadanía, para tener acceso pleno, para tener acceso a derechos en un territorio, puede ser el concepto de arraigo. Y cuando yo escuchaba a la doctora Mariana Mendívil con esta idea del jus nexi, a mí me hacía mucho sentido esto del derecho por los vínculos o por los nexos. Y pensar en esta idea de que el arraigo nos hace un significado de tener vínculos, tener raíces, tener nexos. Claro que esos nexos y esas raíces hay que discutirlas, ¿verdad? No lo sé, pero yo diría eso. No me voy a demorar. Nada más. Esto de la ciudadanía sustantiva y formal, y tal vez no me dio tiempo de explicarlo más, y por supuesto hay que pensarlo más, pero yo quería resaltar lo del proceso de aprendizaje que requiere la ciudadanía. O sea, por ejemplo, yo pensaba en los que nacieron en México, a los 6 meses se fueron y luego regresan, no tienen ni idea de cómo funciona la ciudadanía, ser mexicano y cómo funciona ejercer su ciudadanía. Y les demora tiempo en ir aprendiendo cómo ejercer sus derechos y una serie de procesos. Entonces, no solo es tenerlos, sino la parte sustantiva es saber cómo ejercerlos, saber cómo funcionan y cómo se establecen relaciones con otros, con los pares, con el Estado y otras entidades intermedias. Pero tal vez no me dio tiempo de ampliar, pero una posible interpretación entre varias es que tiene que ver con un proceso de aprendizaje que requiere tiempo y expertise. Bueno, pues les voy a dar sus constancias. Les pido un aplauso. Pues para le damos también la bienvenida. Bien, muchas gracias. Pero la de Mariana. Muchas gracias y espero que hayan suscitado parte interesante. Estuvo bueno. Muchas gracias. Gracias a todos. Tenemos un siguiente panel, entonces tomamos unos 2 o 3 minutos para tomar agua y ya vamos entrando. Muchas gracias, Carlos, que nos ayudaste. No, pero es muy bien.